Esta es la historia de la confabulación que se le escapó a Dan Brown. Más importante que el Código Da Vinci, es una historia que ha sido ocultada durante más de 2000 años. Data del origen mismo del cristianismo. Y si es cierta, convulsionaría las creencias de los cristianos. Es la historia de los parientes de Jesús, las personas que compartieron su linaje. En este documental descifraré la Biblia y otros textos antiguos para revelar por primera vez la auténtica historia de la familia de Jesús. Creo que Jesús tuvo hermanos y hermanas, primos, tíos, tías y sobrinos. Una gran familia que existió al menos durante 300 años después de su muerte y tuvo un papel crucial en el establecimiento del cristianismo. Creo también que el mensaje original fue considerado demasiado peligroso para la nueva religión y que la Iglesia oficial absorbió su movimiento e intentó borrarlos de la historia. La familia secreta de Jesús. Esta es la Biblia más antigua del mundo. Tiene 1600 años y contiene una versión completa del Nuevo Testamento. Es el registro más completo de los orígenes del cristianismo. Las palabras fundacionales de la nueva religión, pronunciadas por Jesús y sus seguidores. Para mucha gente es literalmente la palabra de Dios. Pero diseminadas por las páginas de este libro, hay algunas desconcertantes referencias a un grupo de gente incluso más próxima a Jesús, su familia humana y sus compañeros más cercanos. Pero apenas se les menciona, casi como si no existieran. Una de las grandes solemnidades de la Iglesia Católica Romana y Ortodoxa es el nacimiento de María, la Madre de Jesús. Se celebran fiestas en todo el mundo cristiano. Se procesiona su imagen, pero nunca se menciona a su familia de sangre. La identidad de los hermanos y hermanas de Jesús en los Evangelios va unida a la identidad de Jesús y su madre. A medida que Cristo se diviniza y su madre se perpetúa como la Virgen por antonomasia, resulta herético decir que tiene hermanos y hermanas normales. Pero la historia de la Madre de Jesús también fue manipulada para hacerla encajar en la teología de la nueva Iglesia. Era una herejía considerar que pudo tener más hijos además de Jesús. La iglesia de la Natividad en Belén está construida sobre el supuesto lugar donde nació Jesús. Está dedicada al culto a su familia, como la ve la iglesia. Esta es una de las primeras imágenes de la Sagrada Familia, pero es una imagen tradicional. Jesús en el medio, María a un lado y al otro José. Pero solo hay tres. ¿Dónde están los otros miembros de la familia? La Biblia afirma claramente que Jesús tuvo 4 hermanos y hermanas. Incluso nombra a algunos de ellos. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Estas referencias bíblicas plantean un gran problema a la Iglesia. A lo largo de los siglos, los teólogos han tenido que elaborar teorías extraordinarias para negar a los parientes de sangre de Jesús. Todas esas explicaciones sobre los hermanos y hermanas de Jesús son inventos vanos de justificarlos. El problema viene cuando se considera a María como virgen perpetua, que no tiene más hijos. Por tanto, las referencias a los hermanos de Jesús no pueden ser tales.
Algunos han buscado modos de explicarlo, pero el texto del Evangelio dice sencillamente que son hermanos y hermanas de Jesús. Esta estrella indica el lugar del nacimiento. Sobre ella hay un texto en latín. Cristo nació de la Virgen María. ¿Ve las letras? Sí. Entonces, en su tradición, la Sagrada Familia la forman Jesús y sus padres, María y José. Pero cuando la Biblia nos dice que Jesús tenía hermanos, ¿admite que Jesús tenía hermanos y hermanas? No. San José estuvo casado antes. La Virgen María concibió del Espíritu Santo. Entonces José tuvo hijos antes de casarse con María. Por eso cuando en el Nuevo Testamento se habla de los hermanos de Jesús, se refieren a hermanastros, ¿no es así? No son hermanos de madre. Sí, Son hermanos por parte de padre. así es. La teoría de que la familia de Jesús la formaban hermanastros y hermanastras, hijos e hijas de un matrimonio anterior de José, está basada principalmente en un texto cristiano apócrifo del siglo II, el Protoevangelio de Santiago. Describe a José como un anciano viudo elegido por el sumo sacerdote del templo, que cuida de la joven Virgen María de 14 años. Hay indicios de que después del nacimiento de Jesús, María tuvo hijos. ¿Usted cree que los tuvo? No, nunca. ¿Es imposible? No. La Virgen María fue virgen en el parto, antes del parto y después del parto. ¿Fue virgen siempre? Eso es. El Protoevangelio de Santiago llega a extremos increíbles para demostrar la virginidad perpetua de María. Salomé dijo: por la vida del Señor mi Dios, que si no pongo mi dedo en su vientre y lo escruto, no creeré que una virgen haya parido. La comadrona entró y dijo a María: disponte a dejar que ésta haga algo contigo. Salomé puso su dedo en el vientre de María, después de lo cual lanzó un alarido exclamando: pobre de mí, por mi incredulidad impía. Curiosamente, en el siglo V, el Protoevangelio de Santiago fue condenado por herético. San José nunca yació con ella. Nunca. ¿Usted diría que la tradición cristiana que afirma que tuvieron hijos está equivocada? Sí, claro. ¿Dios los juzgará por ello? Quizá. Disculpe, ¿de qué están hechas? De madera de olivo, Ya, talladas a mano. entiendo. ¿Quiénes son los personajes que están en la escena de la Natividad? La Sagrada Familia. Sí, la Sagrada Familia, María, José Y el niño. y el niño. Los primeros textos del Nuevo Testamento no dicen nada sobre la virginidad de María. De hecho, la carta de San Pablo a los Gálatas describía a Jesús como nacido de una mujer, no de una virgen. Los primeros pasajes del Nuevo Testamento no parecen saber nada sobre el parto de una virgen. Pablo no lo menciona, y el Evangelio más antiguo, el de Marcos, tampoco. Ni siquiera el Evangelio de Juan, que ofrece una imagen más destacada de María, parece saber nada sobre su virginidad. La tradición está solo en los Evangelios de Lucas y Mateo. La cuestión es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, y la manera más sencilla de hacerlo, metafóricamente, y usando un lenguaje descriptivo, es decir, que María era virgen. Muchas gracias. De nada. De todas las iglesias, la católica romana ha hecho lo máximo para borrar toda mención a la familia de sangre de Jesús. Hace 1600 años, uno de sus teólogos más venerados, San Jerónimo, desarrolló otra teoría. Afirmó que José tenía un hermano que se casó con una mujer llamada también María. Según él, es a sus hijos a quien describe el Nuevo Testamento como hermanos y hermanas de Cristo. Una teoría muy inteligente que degradó a la supuesta familia de Jesús a la calidad de primos. Belén tiene uno de los primeros santuarios dedicados a la Virgen María, una cueva donde se supone que vivió durante un tiempo con
La tradición dice que poco después del nacimiento de Jesús, la Sagrada Familia llegó aquí, donde la Virgen estuvo amamantando al niño. Según la tradición, creemos que algunas gotas de leche cayeron aquí y convirtieron la gruta en la reliquia de la leche de la Virgen. El nombre de la iglesia es Gruta de la Leche. La imagen tradicional de la Madre de Jesús como la Virgen María ha sido creada por la Iglesia. Su identidad original sigue oculta. Está todo cubierto de plástico. ¿Qué ha ocurrido? Estamos restaurando la iglesia. Llevamos años queriendo darle una imagen más acogedora. La gente lleva siglos viniendo, encendiendo velas y lámparas de aceite, y la piedra blanca se ha oscurecido. Ahora intentamos limpiarla para que vuelva a tener el color de la leche. Cuando esté limpia, ¿volverá a ser blanca? Como la que puedes ver aquí. La piedra es muy blanca. Es un blanco puro, y cuanto más te adentras, más blanca es. Es verdad. Hace unos años vino una mujer de Vietnam. Hizo una foto de Nuestra Señora amamantando, y al revelarla, aparecieron 2 gotas de leche. Vaya. Entonces, en su tradición, no existe la posibilidad de que María tuviera más hijos después de Jesús. ¿Se considera una herejía? Yo no estoy aquí para hablar de herejías, yo hablo de la iglesia. La iglesia nos enseña lo que se supone que debemos creer. Para eso tenemos los dogmas y las enseñanzas de los antiguos padres, que combatieron todos esos problemas heréticos de la iglesia. Dios lo dijo. El Papa lo comunica, y eso es así. Según la fe, según lo que nosotros creemos que es verdad. En los últimos 2000 años, la Iglesia ha convertido a María, de una campesina judía de 14 años, en figura destacada del culto cristiano. De Virgen Perpetua pasó a ser la Madre de Dios. Después, en 1854, el Papa anunció que había sido concebida inmaculada. Es la reina de los ángeles, la reina de los apóstoles, de los profetas, de todos los santos, la reina de los confesores, de las vírgenes, de los mártires. De toda la creación de Dios, es la criatura más importante elegida por Él para ser la madre de su único hijo. Es la número 1. Junto a Dios, sí. En 1950, el Papa declaró que cuando murió María, su cuerpo fue llevado al cielo milagrosamente, por lo que su tumba está vacía. Buena parte de la prueba de ello está tomada de un texto apócrifo del siglo V, que incluso algunos estudiosos católicos no admiten ahora como historia real. Los apóstoles portaron el ataúd y dispusieron su santo y venerado cuerpo en Getsemaní, en un sepulcro nuevo. Por 3 días se oyeron voces de ángeles invisibles que alababan a Cristo nuestro Señor. Mas cuando concluyó el 3er día, dejaron de oírse las voces, por lo que todos cayeron en la cuenta de que su venerable e inmaculado cuerpo había sido trasladado al paraíso. Cuando apareció el Transitus Mariae, la Iglesia lo declaró una herejía. La veneración de María es uno de los cultos más importantes de las iglesias católica romana y ortodoxa. Hay santuarios dedicados a ella por todo el mundo. Pero esta doctrina fue creación teológica de una sucesión de padres de la Iglesia y teólogos. Apenas hay indicios de su veneración en la Biblia. Y claro, a medida que crecía la consideración de María, los hermanos y hermanas de Jesucristo, su familia, eran borrados casi por completo de la historia.
Creo que eso fue en detrimento de Jesús, y en especial de su humanidad. Un ser humano puede tener hermanos. Probablemente creció en una casa judía normal, llena de ruido y personas, con hermanos y hermanas, quizá con abuelos, con una familia muy amplia. Y esa imagen se ha perdido en favor de la más idealizada de Jesús y María como figuras singulares. Hay una teoría alternativa sobre el árbol genealógico de Jesús. Dice que como cualquier otro judío del siglo I, tuvo una familia. Una madre, un padre, 4 hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Y al menos 2 hermanas, María y Salomé. En mi búsqueda de la familia secreta de Jesús, he sido invitado a una boda judía en Galilea, en el norte de Israel. Hace 2000 años hubo otra boda en Galilea, un acontecimiento especial recogido en la Biblia, las famosas bodas de Caná. Pero la gente olvida que si hubo una boda, debió ser una celebración familiar. Uno de los milagros más memorables de los evangelios es la historia del agua convertida en vino, donde Jesús se presenta como un hombre que tiene poderes milagrosos y puede hacer lo que ningún otro. Cuando se oye la historia en catequesis o en un sermón dominical, siempre se pone el acento en el simbolismo, la transformación del agua en vino. Pero ese no es el cuadro completo. Se suele olvidar que Jesús hizo el milagro en una reunión familiar, en una fiesta nupcial. Y ocurrió en Caná de Galilea. La Biblia nos cuenta que Jesús y su madre estuvieron allí y que ella parecía ser la anfitriona. Pero no se dice nada de los otros invitados. Su identidad ha permanecido oculta durante 2000 años. Hola. Hola. Vengo de la iglesia y el sacerdote me ha dicho que habla mi idioma y que podría ayudarme. No lo hablo muy bien. Bueno, Puedo contarte lo que sé por mi padre, por mi abuelo, porque ellos fueron sacerdotes y mi bisabuelo construyó la iglesia. me interesa la historia de las bodas de Caná. ¿Quiénes fueron los invitados? Ciudadanos de aquí, de Caná. Eran judíos. Jesús llegó con sus discípulos y con su madre porque fue invitado. Estamos seguros de que era pariente de los novios, de que había alguna relación de parentesco entre él y la gente de aquí. ¿De la pareja que se casaba? Sí. ¿Jesús era pariente de los novios? Parientes de su madre, María. Estamos seguros porque fue invitado a la boda. La mayor pista de lo que ocurrió está en la propia Biblia. Aunque los evangelistas hicieron lo posible por eliminar a la familia del banquete, en el siguiente versículo dice: Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Estaban todos por allí, por lo que debió ser una celebración familiar. Aunque los editores del Evangelio de Juan eliminaron a la familia de Jesús del banquete nupcial, olvidaron cambiar ese versículo crucial. Y eso nos permite descifrar lo que ocurrió en realidad. Jesús debió tener una familia muy amplia. Sabemos que tuvo 4 hermanos y al menos 2 hermanas, quizá más. En 2 o 3 generaciones, el número de descendientes debió ser muy grande. La familia no se refiere solo a los parientes más cercanos, sino también a primos y posiblemente también a sus descendientes. A principios de los años 60, un arqueólogo franciscano llamado Begatti hizo un recorrido por Galilea. Escribió un libro sobre sus viajes.
Buscaba en especial los pueblos en los que pudo vivir la familia de Jesús. Fue guiado por un famoso antiguo autor cristiano. Julio Africano fue un escritor cristiano de principios del siglo III que vivió en Palestina. Nos cuenta un hecho interesante sobre los primeros miembros de la familia de Jesús, a los que llama desposinoi, que significa los que pertenecen al maestro o al soberano. Los llamados desposinoi, debido a su relación con una familia de Sabia que procedía de los pueblos judíos de Nazaret y Cócaba, recorrieron el resto del territorio e interpretaron la genealogía que tenían hasta donde hallaron información. La familia se asentó en Nazaret y Cócaba, que está a pocos kilómetros de Nazaret. El nombre de Cócaba significa estrella en hebreo. Es posible que eligieran deliberadamente un pueblo que tuviera ese nombre, que era uno de los símbolos del Mesías davídico. También relacionaron la palabra Nazaret con la profecía de Isaías del Mesías David, generando la raíz hebrea para la palabra Naatza, Nazaret. Hace 2000 años, la ciudad de Nazaret era un pueblo pequeño. Hoy, una de las iglesias más grandes de Oriente Próximo ha sido construida sobre lo que es, según la Biblia, el hogar familiar de Jesús. Hay indicios de que el terreno familiar continuó siendo trabajado por parientes de Jesús. Los dos nietos de Judas fueron importantes líderes del cristianismo palestino a finales del siglo I y fueron agricultores en Nazaret. El terreno tenía el mismo tamaño que al principio, lo que significa que debió recordarse en el movimiento judio-cristiano. Allí sobrevivieron los parientes de Jesús, los nietos de Judas, que según la carne era llamado su hermano. Se les consideraba pertenecientes a la familia de David. Aquí también se recuerda a otro pariente de Jesús. Oculto tras una verja de hierro, en lo que queda de una antigua iglesia, hay indicios de que la familia de Jesús siguió viviendo aquí más de 200 años después de su muerte. Ahora sabemos que hubo un hombre llamado Conan, martirizado en Turquía en el siglo III. Afirmó ser cristiano de Nazaret y de la familia de Jesús. Soy de la ciudad de Nazaret de Galilea, respondió Conan, y soy de la familia de Cristo, cuya adoración he heredado de mis antepasados. Cuando los monjes excavaron aquí hace 100 años, descubrieron una pequeña gruta supuestamente dedicada al mismo Conan. Ahí parece haber alguien que proviene de Nazaret. Vivió allí en algún momento de su vida, de joven posiblemente. Después se hizo jardinero en Panfilia, en Asia Menor. Era de la familia de Jesús. Eso también nos indica que en Nazaret seguían viviendo miembros de esa familia, al menos a comienzos del siglo III, cosa de la que no había recuerdo. Según el libro de viajes de Begati, a 15 kilómetros está enterrado otro pariente de Jesús. Hay una tradición judía muy antigua sobre un tal Santiago de Sagnim, que fue un importante profesor, cristiano y seguidor de Jesús. Según mi libro de viajes, cuando Begati llegó allí, en 1961, en la tumba ponía Santiago el Justo. ¿Quién es este Santiago de Sagnim? Existe la posibilidad de que el hermano de Jesús, Judas, tuviera dos nietos, cuyos nombres serían Santiago y Soca. Hay muchas posibilidades de que Santiago de Sagnim fuera Santiago, el nieto de Judas, pariente de Jesús. Es posible que este sea el sitio donde fuera enterrado uno de sus parientes. Puede que sea el lugar de enterramiento de un pariente de Jesús, y tal vez la última persona que conocemos que perteneciera a su familia. La familia no encajaba en la última parte de su vida. Cuando Jesús se convirtió en Dios, fueron borrados de la historia. Se puede ver en la propia Biblia. En el Evangelio de San Marcos, se refiere claramente a hermanos y hermanas.
¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Pero cuando se escribió el último evangelio, el mismo pasaje había cambiado. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Los hermanos y hermanas de Jesús fueron suprimidos. Uno de los hechos más controvertidos de la vida de Jesús fue su bautismo, y en especial el papel que tuvo Juan el Bautista. Creo que Juan es crucial en la historia de Jesús y en el inicio de su misión mesiánica para cambiar el mundo. Hay pruebas irrefutables que sugieren que Juan y Jesús no solo colaboraron, también estaban emparentados. La gente no suele pensar en esto, pero Jesús y Juan el Bautista eran parientes. Pertenecían a la misma familia, a través de María, la madre de Jesús, e Isabel, la madre de Juan el Bautista. En los evangelios hay una palabra en griego, sungenais, que significa familiar. Podría ser primo o tía, pero indica claramente un parentesco. Pero como con el resto de la familia, los autores de la Biblia hicieron lo posible por difuminar el parentesco de Juan. Si disparan, escóndase detrás de los vehículos o donde pueda. Gracias, eso haré. Hoy, el lugar del bautismo de Jesús es una zona militar acotada en el río Jordán, y se necesita un permiso especial para visitarla. La idea de que Jesús tuviera una familia de sangre resultaba peligrosa para los primeros padres de la Iglesia, porque estaba reñida con su condición divina, por lo que simplemente la eliminaron de la historia. Lo que ocurre con la familia es que cuando se eleva a Jesús y a María a tal posición celestial, perdiendo así su condición humana, entonces se tiende no solo a perder de vista a los otros, sino incluso a negar su importancia. Pero yo creo que además de a sus padres, Jesús tuvo 4 hermanos, 2 hermanas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas y al menos un primo. Se menciona a Juan, pero solo para presentar a la figura principal cuando, de hecho, es Juan el iniciador, el que instituyó el movimiento al que se unía Jesús. Curiosamente, en la Biblia había un pasaje crucial en el Evangelio de Lucas en el que Jesús habla a una muchedumbre y reconoce el papel clave de Juan. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, aún más que profeta. En la Biblia solo se llama profeta a Moisés. Ser profeta es muy grande. Jesús dice, sí, es un profeta, y aún más que un profeta. Afirma que es el mensajero de quien está escrito que vendrá para preparar el camino al Señor. A continuación, en el mismo pasaje, Jesús resalta aún más la importancia de Juan. Os digo que entre los nacidos de mujeres, ninguno es mayor que Juan. Pero la idea de que Juan Bautista pudiera ser más grande que Jesús era demasiado incómoda para los autores de la Biblia, por lo que añadieron una frase extra para rebajar a Juan. Una frase que no existía en la primera fuente. Os digo que entre los nacidos de mujeres, ninguno es mayor que Juan, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Un editor pío añadió rápidamente como glosar: pero el menor en el reino es mayor que Juan. Yo dudo que Jesús dijera eso. Jesús, siendo bautizado por Juan, se sitúa en una especie de relación de discípulo con él. Eso puede sorprender a la gente porque pensará que debería ser al revés. Pero cuando le preguntan a Jesús por Juan, es lo que dice. La verdadera naturaleza de esta relación entre Juan y Jesús
ha resultado embarazosa para la Iglesia en los últimos 2000 años. El padre Aliata es un experto en la historia tradicional de Juan. No está claro que Jesús fuera discípulo de Juan el Bautista. Eso no aparece en ninguna parte. Pero en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, hay un gran debate sobre quién es el Mesías. ¿Es Juan o es Jesús el enviado de Dios? ¿Por qué la gente discutió eso después de la muerte de Jesús? ¿Por qué fue un tema tan destacado? Porque Juan el Bautista fue un profeta muy importante. El propio Jesús dijo que era la persona más importante de la antigua alianza, pero que la más pequeña de la nueva era mayor que Juan. Fue una figura clave, pero mucho más lo era el nuevo mensaje que Jesús estaba dando al mundo. Hoy, para la mayoría de los cristianos, la idea de que Juan el Bautista fuera el rabino de Jesús, su maestro, sigue siendo inconcebible. Pero en el corazón del cristianismo hay algo que lo rebate. Los orígenes de nuestra oración más conocida. Comparten una cosa muy interesante. La oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan. Esa es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El Evangelio de Lucas presenta el Padre Nuestro con los discípulos de Jesús, pidiéndole que les enseñe a rezar como lo había hecho Juan. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Esto se puede interpretar como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos también tú a nosotros. Quizá una oración diferente. Pero si nos atenemos al griego también puede significar enséñanos esa oración que Juan enseñó a sus discípulos. Si nos fijamos en los elementos de la oración, podemos llegar a la conclusión de que Jesús y Juan compartieron esa plegaria como lo que yo llamaría el núcleo de su mensaje. Y líbranos del mal. Amén. Desde que Jesús fuera declarado Dios, la Iglesia ha luchado con el equilibrio entre sus naturalezas humana y divina. Y ha ganado esta última. En las escenas tradicionales de Navidad por todo el mundo, la Sagrada Familia se representa como tres personas: Jesús, José y María. Pero en el desierto de Judea hay un monasterio antiguo que contiene un icono con un misterioso cuarto miembro de la Sagrada Familia. Hola, ¿es usted un sacerdote? Busco unas imágenes de la huida a Egipto de la Sagrada Familia. En los últimos 2000 años, las iglesias católica romana y la ortodoxa han hecho lo posible por ocultar un escándalo en la historia cristiana. Tiene que ver con la familia de sangre de Jesús, y en concreto, con el papel del hermano mayor, Santiago. Ya. ¿Quiénes son esas personas? María. ¿María? Jesucristo. Jesús, sí. Y Jacobo. ¿O Santiago? ¿Quién es Santiago? Es el hermano de Cristo. Es como su hermano, como el hermano de Jesús, pero no es su hermano. Esto me resulta muy confuso. José es el padre. Lo siento. José es el padre de Santiago. Bien, José es el padre de Santiago, pero María no es la madre de Santiago. María es la madre de Jesús. De acuerdo, Santiago es el hijo de José, pero María no es su madre. Es fascinante, una imagen de la Sagrada Familia, pero son 4.
A pesar de los esfuerzos de la Iglesia por negar las relaciones de sangre de Jesús, creo que Santiago fue una de las figuras más importantes al principio del cristianismo, al menos tanto como sus padres fundadores, Pedro y Pablo. Pablo se refiere a Santiago como la primera de las tres figuras a las que llama pilares de la iglesia de Jerusalén: Santiago, Pedro y Juan. Santiago va primero, incluso antes que Pedro. Si nos fijamos en el Nuevo Testamento, se ve que la figura de Santiago es tan importante como las de Pedro y Pablo. En Jerusalén hay una catedral armenia dedicada a la memoria del hermano de Jesús, Santiago. Se supone que fue construida sobre su tumba. Cuando Jesús murió, su nuevo movimiento necesitaba un sucesor. Las fuentes históricas apócrifas son casi unánimes en cuanto a la identidad de su nuevo líder. Los discípulos dijeron a Jesús: «Sabemos que vas a dejarnos. ¿Quién será nuestro rabí?». Jesús les contestó: «No importa de dónde seáis, iréis a buscar a Santiago el Justo para el bien de quienes estén en el cielo y la tierra». Eligieron a Santiago el Justo como responsable de Jerusalén. Santiago el Justo es el primer elegido para el trono de la Iglesia de Jerusalén. La sucesión de la Iglesia pasó a Santiago, el hermano del Señor. Pero cuando se trata de la Biblia, hay que fijarse mucho para descubrir la verdad sobre el papel de Santiago como primer líder del nuevo movimiento de Jesús. La eliminación de Santiago de la historia del cristianismo tardó siglos, pero empezó pronto. La vemos de forma clara en el Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles. Marcos había mencionado a los hermanos de Jesús e incluso daba sus nombres. Después llega Lucas, que tiene a Marcos como fuente. Cuando llega al pasaje en el que Marcos menciona a los hermanos, no lo encuentra, ha desaparecido. Después hace la historia del primer movimiento tras la muerte de Jesús, los Hechos de los Apóstoles, que tiene 28 capítulos. En el capítulo 9 todo gira en torno a Pablo. En los primeros capítulos Santiago es mencionado un par de veces. Es reconocido como líder, pero es casi una admisión a regañadientes. Era como decir, sí, había un hombre llamado Santiago que estaba al frente, pero llegó Pablo y es el que realmente nos interesa. Ese es el principio de la historia de la eliminación de Santiago de todo esto. Es un Nuevo Testamento en sí mismo, lo eliminan. Pero hubo ciertos acontecimientos en la vida de Santiago que ni los evangelistas pueden ignorar. 20 años después de la muerte de Jesús, el nuevo movimiento se enfrentó a una gran crisis sobre su futuro. La cuestión era, ¿debían ser muy estrictos los judíos? Todos los líderes de la iglesia fueron convocados a Jerusalén para decidir la cuestión, y un hombre tomó la decisión final. El asunto llegó a un punto crítico en el Consejo de Jerusalén, pero Santiago lo resolvió. Santiago tuvo la última palabra. Es él quien proporciona un argumento bíblico del Antiguo Testamento que dice que el pueblo mesiánico de Dios incluirá a los paganos como tales, no teniendo que convertirse al judaísmo. Santiago es responsable de esa decisión. Sin él, puede que aún hubiera un serio debate en la iglesia cristiana. Desde aquella decisión, apenas ha vuelto a haber debate. Los seguidores del nuevo movimiento de Jesús tenían que elegir entre dos versiones del cristianismo. Una basada en las visiones de Pablo, hombre que nunca había conocido a Jesús, y otra, la forma original judía representada por Santiago y la familia de Jesús. El problema era que cuantos más no judíos se convertían al cristianismo, más se marginaba a los cristianos judíos de Santiago. La prueba de los orígenes judíos del cristianismo se encuentra en las laderas del Monte de los Olivos, donde hay un cementerio antiguo con los restos de miles de judíos. En 1953, durante unas obras, apareció un enorme complejo de tumbas del siglo I. Se especuló incluso con que podían contener los huesos de algún miembro de la primera iglesia.
Fue un descubrimiento increíble. Una tumba antigua en el Monte de los Olivos con cientos de osarios, cajas de huesos. También encontraron inscripciones de nombres bíblicos antiguos, nombres como Simón, Marta, María, José e incluso Jesús. Algunos incluso pudieron ser miembros de la primera comunidad judía en Jerusalén, liderados por Santiago. Pero lo importante es recordar que están enterrados aquí como judíos, no como cristianos. Algunos de los osarios tienen cruces. Una teoría dice que cristianos posteriores las grabaron en un intento de cristianizar a sus ocupantes judíos. El judaísmo se hizo muy impopular después de la Gran Guerra Romana. A los judíos se les grabó con impuestos, y si alguien se reconocía judío no obtenía una respuesta favorable. Se les consideraba enemigos ocultos del emperador y del imperio. Y la Iglesia se disoció de los judíos. Si le hubiéramos preguntado a Santiago quién era, él habría dicho, un judío, seguidor del Dios de Abraham y seguidor de mi maestro, mi hermano Jesús. Pero unos años después, ante la misma pregunta, hubiera dicho, soy un cristiano que cree en el Cristo celestial, en la Virgen María como Madre de Dios. Y no habría hablado de familia, se habría perdido. Era totalmente irrelevante para lo que yo llamaría una nueva religión. Un acontecimiento resultó catastrófico para Santiago y el control de la primera iglesia por parte de los cristianos judíos. En el 70 después de Cristo, tras una sangrienta revuelta, los romanos tomaron Jerusalén y destruyeron el centro de su fe, el gran templo judío. El arqueólogo israelí Ronnie Reich lleva 30 años investigando este desastroso acontecimiento. La destrucción del templo de los judíos sería el equivalente a la de la Meca para los musulmanes. El punto central de su fe desapareció. Sí, eso es. Podríamos decir que sería un catastrófico fin del mundo para ellos. Tenemos la inscripción de Flavio Josefo en un libro de historia de la guerra judía contra Roma. Nos cuenta que los romanos entraron en la zona residencial de Jerusalén y que ríos de sangre apagaban las llamas del incendio. Había mucha sangre. En una casa, a la que llamamos Casa Quemada, encontramos los huesos del brazo de una joven de unos 25 años. Solo el brazo hasta el codo. Eso describe el drama de manera muy vívida. Alguien se lo cortó y no encontramos el resto del cuerpo en los alrededores. De la misma forma que cuando el templo fue destruido, también lo fue el judaísmo, y tuvo que reconstruirse. Podríamos decir que estos cristianos judíos vieron un cambio de poder y tuvieron que cambiar el centro de su fe. ¿Qué hicieron? Porque ya no tenían templo. Los que se enfrentaron a los romanos fueron los que murieron. Los otros huyeron al desierto. Y los demás fueron llevados cautivos a Roma. La destrucción del templo y de Jerusalén fue un duro golpe para el control de la familia de Jesús sobre el nuevo movimiento cristiano. Perdían su cuartel general y el foco central de su fe. La iniciativa entonces recayó en los seguidores de su rival Pablo. El centro de operaciones se trasladó desde el pequeño país de Palestina al centro del mundo, la capital del Imperio Romano. Los tesoros sagrados del Templo de Jerusalén desfilaron por las calles de Roma, y el acontecimiento fue inmortalizado en el famoso Arco de Tito. El oro saqueado fue usado para pagar el monumento por excelencia de Roma, el Coliseo. La caída del judeocristianismo de Santiago se había completado, y Pablo y sus seguidores se hicieron con el nuevo movimiento. Cuando el centro de la fe cristiana se desplazó a Roma, el ingente número de conversos fue la sentencia de muerte para el poder de la familia de Jesús sobre el nuevo movimiento.
La visión de Pablo del cristianismo fue más allá de los límites establecidos por la familia de Jesús. Dado que se mantuvieron pocos judíos en su actitud, Pablo quiso reinterpretar este nuevo movimiento, atrayendo a más creyentes. Aunque Pablo no había conocido a Jesús y se integró a la fe tras su muerte, afirmó haber hablado directamente con él a través de una serie de experiencias visionarias. Para Pablo, la fe en Jesús y la creencia en este sacrificio significaban el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna. Fue un mensaje de gran fuerza. Y es la versión del cristianismo de Pablo la que perdura entre nosotros. Por todos los rincones de Roma se nos recuerda quién ganó la lucha por el control del cristianismo. A los perdedores, Santiago y la familia de Jesús, no se les ve por ninguna parte. Los ganadores escribieron la historia del nuevo movimiento. Hace 100 años, el Vaticano fundó un instituto para salvaguardar a la Biblia de las falsas interpretaciones. Uno de sus profesores, el padre Dean Bechard, accedió a recibirme. ¿Por qué Santiago está tan marginado en la historia de la Iglesia? ¿Por qué no hay imágenes o estatuas de él en Roma? Sí, es cierto. Desgraciadamente, gran parte de la historia de la Iglesia de Jerusalén se ha perdido. Si no fuera por Lucas, por las pocas cosas que conoció, no sabríamos nada de nada. La mayoría de esa historia se ha perdido, y es trágico. ¿No cree que Lucas intentó eliminar a Santiago de la historia y promocionar a Pablo sobre él? Es cierto. Se trata el tema de estudio en los Hechos de los Apóstoles. Es una historia selectiva. Lucas escogió unas pocas piezas de ese puzzle para incluirlas. Yo, como historiador, intento ser tan objetivo como me es posible y hago una lectura y una interpretación críticas de las pruebas, pero no parto de sospechas sobre la tradición. Como jesuita, parto de la asunción básica de que la tradición de la Iglesia es fiable. ¿La familia de Jesús debió causar vergüenza a la Iglesia o simplemente no encajaba en la historia? Todas las generaciones de cristianos hemos tenido interés y curiosidad por ese tema. Pero esa curiosidad ha generado imágenes e historias descabelladas e imaginarias sobre la familia de Jesús. Yo supongo que toda esta reconstrucción de Santiago en la iglesia primitiva es otro ejemplo de eso. Estoy convencido de que Santiago dirigió el nuevo movimiento de Jesús durante 30 años hasta su muerte, y que el control de la familia de Jesús sobre la iglesia de Jerusalén duró otros 50 años, hasta que desapareció finalmente de los registros históricos. Pablo y Pedro habían ganado. La auténtica tragedia del cristianismo judío fue que fue repudiado por ambas partes. Primero por la corriente principal del movimiento cristiano, que era crecientemente gentil, y por el judaísmo rabínico. Finalmente, en el siglo IV, San Jerónimo dice que el problema de los judeocristianos fue que querían ser judíos y cristianos. Y el resultado es que no fueron ninguna de las dos cosas. A los judeocristianos les resultó obvio que podían ser ambas cosas, pero nadie más les permitió serlo y fueron omitidos. En la iglesia de San Pablo, a extramuros de Roma, construida sobre la tumba de Pablo, hay retratos de todos los papas, desde el principio de la iglesia hasta nuestros días, con una ausencia llamativa: Santiago, aunque fue el primer obispo cristiano. La iglesia también tiene uno de los mayores murales de Roma. Representa a Jesús flanqueado por Pedro y Pablo, pero también incluye a Lucas, el hombre que escribió una gran parte del Nuevo Testamento, y la persona que más hizo por eliminar a la familia de Jesús de la historia.
La familia de Jesús fue clave dentro del cristianismo judío, y no es exagerado decir que Santiago fue también importante como Pedro y Pablo. Si su legado hubiera sobrevivido, quizá la Iglesia no se hubiera hecho tan sorprendentemente antijudía. Cuando Constantino el Grande hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano hace 1600 años, se adoptó la interpretación de San Pablo del mensaje de Jesús. Y Pablo basó su autoridad en una serie de visiones místicas, aunque nunca había conocido a Jesús y solo se unió a su causa después de su muerte. En contraposición, Santiago y el resto de la familia que habían crecido con Jesús continuaron su misión y estuvieron en su muerte. Su versión del cristianismo, una visión de Jesús como un personaje más humano, fue declarada herética. ¿Qué pienso yo como cristiano de esto? He decidido seguir creyendo que Jesús es Dios, porque es difícil negar 1600 años de tradición de la Iglesia. Y como Pablo y millones de cristianos, también tengo una experiencia personal con Jesús. Por eso me hice cristiano. Pero mi fe personal también me dice que somos culpables de perder de vista el mensaje humano original de Jesús. Un mensaje que se enfrentó a la opresión y a la injusticia en el mundo. Un mensaje que creó un poderoso código moral y ético. Y un mensaje que anunció el reino de Dios en la tierra, aquí y ahora. Y para mí, esa es la auténtica conspiración de la que se han olvidado Dan Brown y otros. La mayor conspiración de la historia cristiana. La negación del mensaje original de Jesús.